Módulo 1. Algunas formas de indicativo. Usos especiales. 1.6. Imperfecto y condicional. Las preguntas ¿cómo se decía adiós en ruso? Y ¿cómo se diría adiós en ruso? ¿Significan lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Con unos pocos verbos, como querer, desear, poder, deber, venir o llamar, el imperfecto cantaba se utiliza con valor de cortesía, para suavizar peticiones, deseos, etc., que expresaría el presente de forma más directa, como en quería, en lugar de quiero, hacer una reserva. A excepción de venir y llamar, con los que solo cantaba es posible, venía a hacer una prueba, llamaba para pedir cita, con el resto de verbos alternan cantaba y cantaría. Quería, querría hacer una reserva, o bien deseaba, desearía ver a la doctora Alonso. Con cierto matiz de cortesía, se usa también cantaba en aquellos casos en que el hablante pide ayuda para recuperar una información compartida que se supone que debería recordar, y es el caso del ejemplo. ¿Cómo se decía adiós en ruso? Debería saberlo, pero no lo recuerdo. Por tanto, en la pregunta ¿cómo se decía adiós en ruso?, el imperfecto atenúa esta pregunta porque el hablante debería conocer la respuesta. En cambio, con condicional, ¿cómo se diría adiós en ruso?, se alude al valor de cantaría en contextos hipotéticos, el mismo que presenta en ejemplos como si volviera a nacer, sería astronauta. Lo que sucede con la pregunta ¿cómo se diría adiós en ruso?, es que hay que suponer un contexto porque este queda implícito. ¿Cómo se diría adiós en ruso? Supone ¿cómo se diría si tuviera que decirse adiós en ruso? Se usa también cantaría con valor de cortesía, igual que cantaba, de hecho, con más verbos y de forma más frecuente que con imperfecto. Algunos de ellos, como gustar, solo admiten cantaría con este valor. Decimos me gustaría que vinieras, con uso de cortesía, que no equivale a me gustaba que vinieras, donde se expresa una acción habitual en el pasado. Es habitual para la expresión de deseos y necesidades, que suelen interpretarse como peticiones indirectas, como en necesitaría una llave inglesa. También para expresar peticiones directas, aunque corteses. ¿Podrías abrir la ventana? Además, en la expresión de consejos, obligaciones, etc. Deberías dejar de fumar. Y con un valor cercano a todos estos, aparece en contextos en los que se introduce una afirmación u opinión de forma atenuada o matizada, como en diría que este es el cambio más fundamental que hemos hecho. Por su parte, las formas compuestas había cantado y habría cantado no poseen ninguno de estos valores. Además de en ciertos usos de cortesía, cantaba alterna a menudo con cantaría en la lengua coloquial, cuando cantaría forma parte del esquema verbo en pasado más verbo en condicional. En estos casos cantaba expresa hechos futuros vistos desde el pasado, como el condicional. Me prometiste que me llevabas al cine. Me prometiste que me llevarías al cine. Alternan también en hechos que dependen de una situación hipotética, como en las construcciones con sí, si pudiera, me iba ahora mismo, y en otro tipo de contextos similares. Yo te lo dejaba, te lo dejaría, pero no me puedo quedar sin móvil.